Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, hermanos, hermanas, queridos y distinguidos invitados no musulmanes? Hoy quería compartir con vosotros un beneficio sobre el que estuve hablando ayer con unos amigos por la noche y que también estuve comentando o hablando o tratando por lo menos en Facebook hace unos meses. Hoy lo quiero plasmar de forma videográfica para que quede reflejado y para que también se puedan beneficiar, inshallah, los hermanos y hermanas que nos siguen a través de la plataforma YouTube y que no tienen Facebook. Es algo realmente importante y tiene que ver con el suicidio. La pregunta es la siguiente, o el planteamiento inicial es el siguiente. Si nosotros como comunidad musulmana, cuando una persona se suicida dentro de nuestra comunidad, dentro del seno o del bloque o del cuerpo de la comunidad musulmana, si un musulmán, por así decirlo, o musulmana, se suicida dentro de nuestra comunidad, y lo primero que nos preguntamos, lo primero que debatimos, lo primero que ponemos sobre la mesa es si mm, debemos hacerle el ghusl, el lavado completo, de si debemos hacer salat al-janaza por él o por ella o no, de si debemos enterrarle con los musulmanes o no, de si es halal o haram rezar por él o no. Si nos preguntamos esto inicialmente, de entrada, cuando un musulmán o una musulmana se suicida, tenemos nosotros un problema serio, un problema grave, un problema de profundidad. Y deja mucho que desear como comunidad musulmana que este sea la primera preocupación cuando a una persona, un musulmán o una musulmana se suicida. Deberíamos preguntarnos, y en poquísimas ocasiones nos preguntamos, qué le pasaba a esa persona, por qué se suicidó, qué le hizo llegar a ese extremo. Hay antecedentes, hay precedentes en su familia, cómo vive su familia, lo, lo saben los servicios sociales de su ciudad o de su pueblo o de su comunidad. Los familiares hacían algo al respecto, padecía de ansiedad o depresión o vivía sumido en alguna situación que le abocaba o que le empujó a suicidarse. Eso es lo que realmente debemos plantearnos, lo primero, para intentar buscar una solución, para que no ocurra de nuevo. Subhanallah, muchas veces creo que en nuestra comunidad, dentro de la comunidad musulmana, nos olvidamos de cuestiones psicológicas, de cuestiones que realmente hacen daño a las personas. Nunca jamás he escuchado una jutba, un darse en una mezquita. Hablo de mi comunidad. Poco a poco, alhamdulillah, en Estados Unidos, en Inglaterra, en divulgadores de Islam de habla inglesa se está tocando cada vez más. Pero en España, en Marruecos, nunca he escuchado una jutba sobre los peligros de la ansiedad, los peligros de la depresión, los peligros de la tristeza. ¿Cuándo vamos a empezar a tocar estos temas que tanto están afectando a musulmanes y musulmanas? Personas que viven sumidos y sumidas en una tristeza profunda, no tienen a nadie con quien hablar, no tienen a una comunidad que les dé un hombro sobre el que llorar, no tienen ayuda, no tienen personas que les animen. ¿Cuándo vamos a empezar a hablar de cuestiones psicológicas, cuestiones que verdaderamente atañen y afectan a muchísimas personas? Solo tenéis que mirar en Google y ver las estadísticas del número de personas que se suicidan por depresión, por tristeza. Personas que pueden estar sonriendo contigo, perdón, rezando contigo en la mezquita, pero cuando vuelven a su casa están sumergidos en la mayor depresión. Personas con depresión crónica. Personas que no encuentran sentido a la vida, personas que solamente desean morir. ¿Por qué? Porque no encuentran a nadie que les escuche, que les apoye, que les anime, que simplemente les diga, estoy aquí contigo, no pienses en eso. ¿Qué problema tienes? Aquí estoy, adelante. No puedo ayudarte, no tengo lo que necesitas, pero voy a buscar. Allah te puede ayudar. Subhanallah. Creo, desde mi humilde posición, que debemos empezar a hablar de cuestiones relacionadas con la psicología de la persona. Evidentemente la aqida, el tawhid, el monoteísmo es lo más importante, pero no podemos dejar de lado cuestiones que lleven a una persona a querer morir. De verdad que la depresión
es la enfermedad del siglo XXI, como lo estáis escuchando. Y debemos empezar a tocar este tema. Debemos empezar a buscar soluciones. Médicos musulmanes, psicólogos, psicólogas, doctores, doctoras musulmanes deben empezar a hablar, a aconsejar, a marcar unas líneas para los musulmanes en general. Igual que los médicos que no tienen conocimiento, digo unos médicos, algunos médicos musulmanes que no tienen conocimiento de fiqh, no lo han estudiado, han dedicado su vida a estudiar la anatomía y el vademecum y el cuerpo humano y las enfermedades, etcétera, etcétera, una carrera de medicina, se han especializado, le preguntas algo sobre fiqh, a lo mejor no lo conoce, no lo sabe, pero siempre recurrimos a ellos cuando, por ejemplo, en Ramadán tenemos que ver cuestiones de diabetes, cuestiones de si ayunar, de si no ayunar, las mujeres embarazadas, las lactantes, y los médicos, siempre su opinión es muy importante, debemos tenerla en cuenta siempre. Entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo con este tipo de cuestiones? Pido por favor a los musulmanes, médicos, médicas, psicólogos, psicólogas, doctores, doctoras, trabajadores sociales, importante también, terapeutas, psiquiatras, que hablen de estos temas, que nos enseñen, que nos den unas líneas para tratar con aquellos hombres y mujeres, independientemente de su religión, que algún día se puedan acercar a nosotros y decirnos, tengo este problema. Mi vida no tiene sentido. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le puedo decir? Hablo a estos profesionales. ¿Qué le podemos decir a estas personas que nos dicen mi vida no tiene sentido? ¿Qué le vas a decir? ¿Vas a estar toda la vida diciéndole ten paciencia, confía en Allah y Allah te ayudará? Ya está. Ya está, porque eso es lo que están diciendo imames y están diciendo divulgadores y están diciendo personas que hablan del Islam. Confía en Allah, ten paciencia en Allah, refúgiate en el Corán, que sí que es lo correcto, pero ¿qué cuestión práctica les decimos? Una persona que venga y te diga, mi vida no tiene sentido, no encuentro sentido en mi vida, voy a suicidarme, creo que es lo mejor para mí, creo que mi vida se ha terminado, no encuentro un camino, no encuentro una luz, me han hecho esto, me han hecho lo otro, me han traicionado, me han mentido, me han robado, cualquier cosa, mi vida debe acabar. ¿Qué le vas a decir? Que vaya a su casa a leer el Corán, a refugiarse en el Corán, que sea paciente, que haga dhikr. Tenemos que tratar desde la especialidad médica y tenemos que aprender qué aconsejarles a estas personas. Por lo tanto, pido a estos hermanos y hermanas musulmanes que conocen la esencia del Islam, alhamdulillah, y también tienen ese conocimiento médico, psicológico y terapeuta, que nos ayuden a cómo tratar con estas personas. Sería muy interesante, sería un conocimiento muy beneficioso, podríais salvar una vida, porque yo, bueno, puede que haya leído, puede que haya estudiado, puede que me haya informado, pero no estoy especializado en ello. Y miles de personas, millones de personas no están especializados en ello. Puede ser que en 5 de cada 10 hogares haya una persona deprimida, que esté a punto de cometer una locura. Hemos empezado esta pequeña reflexión hablando acerca de si nosotros nos preocupamos de si tenemos que rezar o hacer el salat al-janaza o el cortejo fúnebre y enterrar con los musulmanes a aquel que se suicida, si es haram o no, y nos olvidamos de lo que realmente importa, que es ¿por qué se ha suicidado? Ayer hablábamos en los hermanos, estábamos tocando este tema de la importancia que tiene y subhanallah, uno de los hermanos dijo, subhanallah, fulán que se suicidó hace un par de años y le preguntó al otro, oye, ¿pero qué pasó? ¿Por qué se suicidó? Le dijo, no sé, no sabemos, no tenemos ni idea. Y entonces una luz, un flash entró en mi cabeza y dije, subhanallah, 2 años. Y no se ha preocupado, no ha ido a su casa a preguntar si necesitan algo, por qué ha llegado a ese extremo. ¿Qué es lo que le ha empujado a quitarse la vida, sabiendo que es haram? El suicidio es haram, es uno de los pecados mayores en el Islam, ¿sí? Y por cierto, para terminar, si debemos hacerle el cortejo fúnebre, lavarle con el ghusl, ponerle el kafán y enterrarle con los musulmanes, la respuesta es que sí, por supuesto que sí. Se le hace todo esto como un musulmán normal y su situación se eleva y se dirige a Allah subhanahu wa ta'ala. Queda con Allah subhanahu wa ta'ala y Allah es el que le juzgará. Nosotros te enterramos o la enterramos como cualquier otro musulmán, a pesar de ese pecado grave que ha cometido. Pero entendedme, por favor, que la esencia de este beneficio es
que los musulmanes debemos empezar, inshallah, a tocar temas trascendentales, temas del siglo XXI, temas que nos atañen. Y esta es una enfermedad muy, muy complicada, muy complicada. ¿Os acordáis? Hace unos días hablábamos del Alzheimer. Los comentarios que habéis dejado en YouTube y en Facebook, wallah, que son wow, wow, cada uno contando su situación, su familia, y qué le pasó a su madre, y cómo le afectó, y cómo vivió los últimos años. Y esto me ha beneficiado muchísimo, billah, que no os podéis imaginar. Agradezco mucho vuestra participación y vuestros comentarios y vuestro feedback. Entonces, hablamos del Alzheimer, hoy hablamos de la ansiedad y la depresión. Sin duda alguna, la enfermedad del siglo XXI. La enfermedad del siglo XXI que está afectando a muchísimas personas, muchísimas personas. Entonces, ese es el beneficio. Inshallah, que tengamos en cuenta esto, que si alguien algún día viene a pedirte ayuda, ayúdale. Si alguien algún día te pide consejo, aconséjale. Y intentad que vuestro hombro sea un hombro sobre el que, metafóricamente hablando, evidentemente, se puedan posar las cabezas y los ojos de aquellos que tienen su rostro lleno de lágrimas y que necesitan a alguien al que simplemente decirle: tengo este problema, quiero que me escuches. Muchas personas solo quieren desahogarse. Es una cuestión de psicología y probablemente pido a Allah que, inshallah, creo que probablemente muchas personas de nuestro Facebook y de nuestro YouTube, que son profesionales en la medicina y en la psicología y en el trabajo social, nos echarán un cable y nos darán unas pautas importantes, o nos aconsejarán libros o nos aconsejarán trabajos, investigaciones que nos puedan ayudar al respecto. Un saludo fraternal a todos. Jazakumullahu khairan y que Allah os bendiga. Assalamu alaikum.